Buenos días, mi nombre es Vladimir Arias Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. Esta es la actividad 1 de la unidad 2 sobre la psicología y pedagogía, asociada a la asignatura Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, orientada por el doctor Omar Alejandro Villeda Villafaña. En este caso se busca impulsar la idea sobre el análisis de la mecánica por medio de la cual el individuo puede acceder al conocimiento, donde el mediador es el docente, así como los procesos que tienen lugar en la persona a nivel manual, mental y abstracto, para convertir esa experiencia oral, virtual o física experimental en inteligencia para afianzar ese hábito y superar una gran irregularidad que poseen los métodos de enseñanza para una civilización basada principalmente en ciencias experimentales carente en la formación del espíritu experimental en los alumnos. ¿Qué es inteligencia? Son respuestas repetidas del organismo a estímulos externos. También es consolidación de estas repeticiones mediante reforzamientos externos o construcción de cadenas de asociaciones como copia en las secuencias de la realidad. La inteligencia consiste en ejecutar y coordinar acciones, aunque en este caso sea en forma interiorizada y reflexiva, es decir, las operaciones lógicas y matemáticas motores de todo juicio o razonamiento. Las operaciones tienen lugar en diferentes etapas. En la primera, las operaciones intelectuales están en un primer periodo de desarrollo caracterizado por las acciones y la inteligencia sensomotora. En la segunda, tiene lugar la representación de objetos o acontecimientos por medio de símbolos o signos diferenciados. Para la tercera, se requiere de un manejo básico, simple y claro, muy útil en las clases de enseñanza primaria. Y en la cuarta, pueden decidir sobre su verdad o falsedad. Estas operaciones pueden retardarse por la necesidad del tiempo para interiorizar las acciones en pensamiento o por la capacidad para entender que se está participando de manera directa del ambiente con el que interactúa. Los aspectos operativos abarcan tanto las acciones iniciales como las estructuras propiamente operatorias. Los figurativos se refieren a los instrumentos que pertenecen al conocimiento, que llevan a estados como la percepción y la imitación, que construye la imagen mental. Estos procesos se favorecen más por la interacción directa que por el modelamiento a través del discurso oral. El desarrollo o establecimiento del fenómeno cognitivo de la inteligencia está involucrado con procesos naturales o espontáneos que tienen lugar en los espacios cotidianos o de mayor relevancia para el ser, como el familiar o el escolar, afianzados por la práctica por medio de la educación y aceleran ese desarrollo para alcanzar la maduración. Los procesos intelectuales son producto de la coordinación de estructuras nerviosas que se construyen en función de la maduración a nivel fisiológico u orgánico hacia los 15 o 16 años. Para el afianzamiento del proceso intelectual maduro es necesaria la interacción con los ambientes apropiados en los que se pueda adelantar. La experiencia física es vital para estimular en el individuo maneras de imaginar el proceso en el cual se interviene, dando explicaciones según su nivel de comprensión del fenómeno para su edad. Después, con desarrollo superior, será capaz de entrelazar otras variables que sustenten mejor un argumento más complejo para una explicación mejor organizada. El proceso que tiene lugar entre el individuo que asiste a un espacio educativo, expuesto al discurso de una fuente en un nivel superior de tecnicismo, hace parte del fenómeno conocido como transmisión educativa y es bastante exigente a nivel mental, pues posterior a esto empieza el modelamiento y reinterpretación de lo que en lenguaje equivalente se ha percibido y debe reconstruirse un concepto donde coexisten los términos de ideas recibidas y la recreación hecha mentalmente por el asistente. Es importante entender que la comprensión de las nuevas tendencias educativas requiere de la significación de la infancia, la estructura del pensamiento del niño, las leyes del desarrollo y el mecanismo de la vida social infantil. También surge
la urgencia de resolver, que mientras el adulto tiene necesidad de una razón o motivo para obrar, el niño sería capaz de obrar sin que ese trabajo responda a ninguna necesidad propia. Para acomodar su actividad a las propiedades de las cosas, el niño necesita asimilarlas en su acción e incorporarlas verdaderamente por medio de la experiencia sensorial y la interacción directa. Para la pedagogía corriente, el juego es solo un descanso, punto de vista que no explica la importancia que los niños atribuyen a los juegos. Vale recalcar que siempre que se ha podido transformar un juego en juego la iniciación a alguna disciplina, se les ha visto apasionarse por ocupaciones que normalmente son desagradables. Los juegos superiores o simbólicos son importantes porque permiten la proyección del ser en otro con morfología muy similar. El juego y la inteligencia empiezan por el nivel experiencial, vivencial y no son limitados por la edad. Sobre las lógicas de adulto y niño es importante recalcar los paradigmas y mecanismos de interpretación más del adulto que del niño, pues le impiden ver las cosas con un nivel de complejidad acorde con el del infante. También es importante resaltar que el niño tiene como primera opción la interacción directa física y el adulto encuentra más cómodo el desarrollo formal de las ideas, que para el primero es más complejo de adelantar por su condición orgánica. Con respecto a los estadios de desarrollo o progreso del intelecto del individuo, se ha planteado diferentes alternativas. Entre ellas está la explicación del desarrollo cognitivo del individuo acorde con su momento biológico, otra donde las etapas de juego son consecuencia de instrucciones almacenadas de manera ancestral que permitieron adquirir destrezas propias para alguna actividad más compleja. Por otro lado está la interacción y la experiencia, que promueven el desarrollo de estructuras a nivel orgánico y sistémico, donde el entorno al que se expone el individuo funciona como detonante o depresor. Y finalmente, el efecto de la interacción social, que promueve en gran parte la adquisición de conductas que facilitan el aprendizaje por imitación o acompañamiento. Con respecto a la relevancia que tienen estos estadios para la pedagogía, es claro entender que son básicamente registros y tendencias que no excluyen los sobresaltos en el desarrollo o los retrocesos individuales parciales. Por otra parte, una conducta individual o una manifestación cercana no se generaliza de inmediato y cada problema implica dificultades inherentes al individuo. Asimismo, una misma noción puede aparecer en el plano sensorial, motriz o práctico mucho antes de ser apropiada y el efecto contexto, ambiente o entorno es inevitable. Hay dos posturas claras que afectan la vida social y están íntimamente relacionadas con el nivel de interacción entre los individuos y la importancia que tiene esta variable como componente del proceso formativo para la formación de saberes o como alimento de otros procesos que claramente en los nuevos enfoques potencian el establecimiento de mejores conexiones a nivel cognitivo y social. También es importante tener presente que el ser humano es social desde que interactúa en sus primeros días en el entorno, mediado por otros iguales o adultos, y que pasa de un ambiente que domina con su comportamiento a otro donde es prácticamente invisibilizado al conformar multitudes en otros espacios. Finalmente, y siguiendo con la línea anterior, es necesario plantear la mecánica por medio de la cual el individuo conecta con su entorno. Sobre esto se distinguen dos posturas. Una de ellas donde se limita la interacción docente-estudiante, restringiendo otras acorde con un modelo de la escuela tradicional, y otra más dinámica, donde la autoridad reposa en el adulto y se promueve la interacción entre individuos como uno de los principales hábitos generadores que fortalecen las estructuras mentales del ser inteligente, siendo la cooperación la alternativa más apta para favorecer el intercambio real del pensamiento y la discusión. Como conclusiones, es muy importante recalcar dos aspectos. El primero relacionado con la necesidad de hacer la transformación de los procesos cognitivos de formal a práctico experimental, siempre que lo permita, y el otro sobre la necesidad de estimular aspectos fundamentales a nivel mental del individuo que conecten con sus motivaciones para intentar compensar las deficiencias que acompañan al docente en el contexto de su práctica educativa. Estas son las referencias. Muchas gracias por la atención.